El caso Nisman porque ahora separaron al tercer custodio. Ya vamos a aclarar también lo que significa esto de separar. Algunos dicen echaron al tercer custodio. No es así, pero estamos con Dolores Cardoner en la Fiscalía que va a seguir sumando información. Dolores. Sí, separaron al tercer custodio, a Rubén Benítez. Pasó a disponibilidad en forma preventiva hasta que avance el sumario. Las máximas autoridades de la Policía Federal consideraron que la negligencia que cometió Benítez, al igual que los otros dos policías separados ayer, fue considerada grave y por ese motivo han quedado separados de la fuerza en forma preventiva. No pueden portar armas, no pueden portar tampoco su chapa reglamentaria hasta que avance la investigación. Fueron muy serias las contradicciones que ellos manifestaron ante la justicia cuando el 21 de enero pasado declararon ante la fiscal, dando explicaciones de cómo habían sido las últimas horas respecto del movimiento de la custodia del fiscal. Y en ese punto hace hincapié también en la investigación de asuntos internos de la Policía Federal. Se están preguntando si, teniendo en cuenta que esta custodia seguía los pasos de Nisman desde hacía tanto tiempo, se habían relajado, habían dejado de ser custodios, cumplir la tarea de resguardar la seguridad del hombre que estaba investigando el atentado más grave de la historia de la Argentina y pasaban a ser prácticamente cadetes. Eso es lo que está tratando de constatar el sumario que está a cargo de la División Asuntos Internos de la Policía Federal. Y hablábamos de las contradicciones, porque uno de los policías decía que aguardaban a Nisman en la cochera que estaba en el subsuelo, en la que no tenían una buena señal de internet. El otro policía decía que no, que estaban a nivel del suelo, pero en una de las cocheras de cortesía, y los dos diferían en el horario respecto de cuándo habían intentado contactarse con Nisman. El fiscal les había pedido a sus custodios que lo buscaran entre las 11 y las 11:30 de la mañana. Según uno de los custodios, subieron al departamento del piso 13 después de las 2 de la tarde. El otro dijo que fue a las 5 de la tarde. No está claro en qué horario fue. Lo cierto es que según las máximas autoridades de la Policía Federal, los custodios recién les avisan la gravedad, lo que había pasado con los hechos consumados, cuando cerca de las 11 de la noche, tanto la madre como el suboficial Benítez se encuentran con el cadáver de Nisman tirado en el baño con un arma calibre 22 tirada al costado y con un orificio de bala en su sien derecha. A las autoridades máximas de la Policía Federal, a tal punto, Dolores, que hasta hay dudas si realmente los dos estaban allí. Esto también se está tratando de investigar cómo cumplían los 10 custodios sus funciones, si realmente iban a cumplir con sus funciones como estaba acordado. Pero ahora hablemos de otra figura muy importante, una persona imputada digamos, colateralmente por haberle entregado el arma a... estamos hablando de Lagomarsino, por supuesto, le entregó un arma a Nisman. La pregunta que nos estamos haciendo es, hoy va a hablar Lagomarsino y va a estar acompañado por su abogado, el abogado Rusconi, que ya es muy conocido porque fue en su momento abogado del expresidente Carlos Menem. La pregunta es, ¿cuál será la estrategia ahora de Lagomarsino, no, Dolores? Sí, es la estrategia que ya está diseñando, por supuesto, su abogado, un experimentado abogado, también ex fiscal. Se espera que en los próximos minutos llegue hasta aquí el doctor Rusconi para interiorizarse en la causa aún más, tener contacto directo con el expediente y entrevistarse con la doctora, la fiscal a cargo de la causa, Viviana Fein. En principio, la estrategia sería aclarar que Diego Lagomarsino solo se limitó a entregarle el arma que el fiscal Nisman le había pedido por temor a su seguridad, a la seguridad de sus hijas. Pero va a aclarar, cuando rompa el silencio en las próximas horas, que no tiene nada que ver con los servicios de inteligencia y que tampoco tiene conocimiento de esta persona que fue tan mencionada en los últimos días como Estiuso, que había trascendido que era el propio fiscal Nisman que le había dicho a Lagomarsino que le diera el arma, ya que Estiuso le había advertido que no confiara en su custodia y que cuidara la seguridad de sus hijas. Por eso también
le había pedido, según el relato de uno de sus custodios, sí. Rubén Benítez, claro, que le consiguiera un arma. Sí. Incluso le pidió una recomendación, consejos de dónde podía tener el arma para trasladarla en un auto, para así poder proteger a sus hijas. Claro, sí, en este caso, aparentemente, por lo que se dice ahora, Dolores, Nisman, la charla que tiene con Benítez es en otras circunstancias. Entonces le dice cómo se compra un arma, cómo se tiene un arma, cómo se puede conseguir un arma. A Lagomarsino, por supuesto, concretamente le dice que le traiga un arma, porque ya en algún momento habían hablado de ese tema. Gracias, Dolores Cardoner. Y a propósito de Lagomarsino, vamos a seguir hablando ahora con Tuni Coleman, porque en algún momento se dijo, estuvo el domingo Lagomarsino en el departamento del fiscal Nisman. Rusconi hoy dijo, el abogado designado por Lagomarsino, dice de ninguna manera, pero se sigue investigando esto. Se sigue investigando porque el tema es el siguiente. Aparentemente, para cuidar la privacidad en Le Parc, se ponían en una computadora las entradas, pero no las salidas. No las salidas. Entonces, y eso se daba de baja a la noche. Sí. Entonces, aparentemente, en la noche del sábado no dieron de baja, sino dieron de baja recién al mediodía del domingo. Entonces, aparece como estando... Todavía estando, pero domingo. En realidad es la visita del sábado. Exactamente. Lo que aparece el domingo es la visita del sábado. Y todo esto lo hacían como para proteger a los propietarios de Le Parc y para que sus visitas quedaran con una situación de privacidad, ¿no? Claro, para que no quede, digamos, registrado quién había pasado la noche en alguno de los departamentos. Sí. Ahora, la entrada sí, pero no la salida. Esto es lo que, digamos, averiguó la fiscal, ¿no? De todas maneras, esto es lo que evidentemente está diciendo Rusconi, esta sería la defensa que plantearían para Lagomarsino, pero hay que ver algo que es muy importante, y esto son las cámaras de seguridad. ¿Qué dicen las cámaras de seguridad? Las cámaras de seguridad coincidirán con la versión que da el abogado Rusconi, coincidirán con la versión que dan incluso los custodios. Y hay que ver porque funcionan 40 nada más, de más de 100. Exactamente. Hay que ver porque son casi 70 y de la mitad no estaba funcionando. Solamente 40 dijeron que bueno, de todas maneras, como Lagomarsino dijo que se fue para su casa en Martínez y que tomó por la autopista Ilia, se va a chequear también si esto es cierto. Si esto es cierto, en las cámaras, ojalá que funcionen, ojalá que estén bien las imágenes de la autopista Ilia, para ver si efectivamente él pasó para su casa, llamémoslo así. Esto es un llamado de atención para todos, porque muchas veces estamos promocionando, tenemos cámaras acá, tenemos cámaras allá, incluso para la venta de departamentos, se dice este es un edificio con máxima seguridad porque tiene cámaras que están funcionando por todos lados, y resulta que después esas cámaras no aparecen. Tal cual, efectivamente. No tienen mantenimiento, no se han hecho los mantenimientos adecuados, y por lo tanto no queda registrado imágenes. Algunas cámaras que sí funcionan, después la verdad que dan muchísimas soluciones, como recuerdan el caso de la estudiante chilena Nicole. Por ejemplo. Ahí se pudo ver a la persona que la seguía, Nicole. Espérame un segundito, volvemos urgente a la Fiscalía. Allí está Dolores Cardoner. Dolores, ¿qué está pasando? Sí, Esteban, acaba de llegar a la Fiscalía el doctor Maximiliano Rusconi, el abogado que representa a Diego Lagomarsino. Y tal como adelantábamos, se va a entrevistar con la fiscal, la doctora Viviana Fein, va a tener acceso directo al expediente para comenzar a diseñar la estrategia que mencionábamos. De todos modos, uno habla de estrategia de defensa en principio por un delito indirecto vinculado a lo que es la causa principal por la averiguación de la muerte del fiscal Nisman, porque hasta ahora no está imputado directamente respecto de la muerte. Tiene una imputación por haberle dado el arma a una persona sin la tenencia reglamentaria legal correspondiente, pero por ahora no hay una imputación, no ha cambiado su situación procesal. Sí, reiteremos que tampoco se puede manejar con tranquilidad. Su situación es delicada porque ya lo había anticipado la jueza a cargo de la causa, la doctora Palmaghini, cuando el viernes a media tarde le ordenó
al Ministerio del Interior para que enviara una circular a todos los puestos de migraciones para evitar y prohibir la salida del país de Diego Lagomarsino para tenerlo en todo momento a derecho, más allá de cuál sea su situación procesal. Muchísimas gracias, Dolores Cardoneri. También agreguemos que es muy importante las charlas que está teniendo la mamá de Nisman con la fiscal, porque en esta última charla se habló de un monitor que ella encontró encendido cuando entró al departamento y descubrió la muerte de su hijo. De esto vamos a estar hablando en instantes. Y justamente